Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Rosa, donde les traemos las últimas noticias, los secretos mejor guardados y las reacciones más inesperadas de sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que, aunque el tiempo pase, sigue dando de copyright hablar, Kerem Bürsin y Hande Erupah Rafael. Esos dos tortolitos que nos enamoraron en Senú con Dieres y Salcam, que nos hicieron suspirar con sus miradas y que, aunque ya no es tu copyright juntos oficialmente, siguen despertando la curiosidad de todos. ¿Alguna vez se han preguntado copyright pasará si Kerem escuchara de repente la voz de Hande? ¿O al rebu copyright s? El será su reacción superíndice 3n. Pues agárrense fuerte porque en este vídeo vamos a explorar justamente eso. Vamos a analizar momentos clave, vamos a revisar entrevistas y vamos a sumergirnos en el mundo de las redes sociales para descubrir si existen pistas, indicios o alguna reacción superíndice 3n, por mínima que sea, que nos indique que copyright sucede realmente cuando estos dos se cruzan, aunque sea de manera indirecta. Pero antes de empezar con toda esta investigación superíndice 3n, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta el chismecito jugoso. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Bueno, como todos sabemos, Kerem y Hande protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Senú con Dieres y Salcam no solo conquistó superíndice 3 turcua, sino que se expandió superíndice 3 por todo el mundo, generando una legión superíndice 3n de fans que quedaron completamente prendados de la química innegable entre los protagonistas. Y es que, vamos a ser sinceros, la química era evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apuntaba a que había algo que una simple relación superíndice 3n profesional. Era una sinfonía de emociones proyectada en cada escena, un baile de almas que traspasaba la pantalla. Y así fue. Durante el rodaje de la serie el amor surgió superíndice 3 entre Kerem y Hande, y se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del momento. Su relación superíndice 3n fue pública, compartieron momentos juntos en redes sociales, se les vio viajando y disfrutando el uno del otro. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Cada fotografía era un testimonio de su felicidad, cada comentario un eco de su amor. Desde escapadas románticas a ciudades europeas hasta cenas íntimas en restaurantes con vistas impresionantes, todo parecía indicar que habían encontrado el uno al otro. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo, y para sorpresa de muchos, Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3n. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones profesionales y otros, simplemente, de que el amor se había acabado. Lo cierto es que la ruptura causó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3n entre sus fans, que no podían creer que esa historia de amor hubiera llegado a su fin. La noticia se propagó superíndice 3 como la superíndice 3 Lbora, generando un debate acalorado en redes sociales y dejando a muchos corazones rotos. Las teorías conspirativas no tardaron en surgir, alimentadas por la incertidumbre y la falta de información superíndice 3n oficial. Y aquí es donde empieza lo interesante. A pesar de que ya no estuvieron juntos, Kerem y Hande siguen siendo figuras públicas muy relevantes, cada uno con sus propios proyectos y seguidores. Y inevitablemente sus caminos se cruzan de alguna manera u otra. Ya sea a través copyright de amigos en común, eventos sociales o simplemente por la omnipresencia de sus genes y voces en los medios de comunicación superíndice 3n. Es como si el destino se empeñara en recordarnos su historia, sembrando pequeñas semillas de curiosidad en cada interacción. Entonces, ¿qué copyright pasa cuando Kerem escucha la voz de Hande? ¿O cuando Hande ve una foto de Kerem en una revista? Superíndice 3 reaccionan. ¿Hay algún gesto, alguna mirada, alguna más menos al que nos indique que aún hay algo entre ellos? Esta es la pregunta del millón, la incógnita que atormenta a los fans y la base de nuestra investigación. Es como buscar una aguja en un pajar, pero con la esperanza de encontrar la prueba definitiva de que el amor verdadero nunca muere. Para responder a estas preguntas, hemos estado investigando a fondo. Hemos revisado entrevistas antiguas y recientes, hemos analizado sus redes sociales,
hemos buscado declaraciones de amigos cercanos y, en general, hemos tratado de recopilar la mayor cantidad de información superíndice 3n posible para formarnos una idea de lo que realmente sucede. Nos hemos convertido en detectives del amor, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto con lupa. Hemos pasado horas revisando archivos, buscando pistas ocultas en cada rincón de Internet. Y lo que hemos encontrado es, digamos, ambiguo. No hay pruebas contundentes de que exista una reacción superíndice 3n explosiva o dramática cada vez que se cruzan, pero tampoco hay una indiferencia total. Hay más menosos detalles, sutiles gestos, miradas fugaces que nos hacen pensar que aún hay una conexión superíndice 3n, aunque sea a nivel emocional. Es como si hubiera un hilo invisible que los sigue uniendo, una fuerza misteriosa que los atrae el uno al otro. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Kerem, le preguntaron sobre su experiencia trabajando en Senu con diéresis al CAP. Aunque no mencionó superíndice 3 directamente a Ande, se refirió superíndice 3 a la serie como un proyecto muy importante en su carrera, que le ha permitido crecer como actor y conocer a personas maravillosas. Y aunque no dijo su nombre, muchos interpretaron que se refería a Ande. Además, se le notó superíndice 3 un ligero brillo en los ojos al hablar del tema, como si reviviera buenos recuerdos. Era como si la memoria de Ande se encendiera en sus ojos, iluminando su rostro con una mezcla de nostalgia y afecto. Por otro lado, Ande también Copyright N ha sido preguntada en varias ocasiones sobre su relación superíndice 3n con Kerem. Siempre ha sido muy diplomática y ha evitado entrar en detalles. Sin embargo, en una ocasión superíndice 3n, se le escapó superíndice 3 una sonrisa al escuchar el nombre de Kerem y dijo que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Esa sonrisa fue como un rayo de sol en un día nublado, una señal de que el recuerdo de Kerem aún era capaz de iluminar su rostro. Además, de las entrevistas, también Copyright N hemos analizado sus redes sociales. Y aquí es donde las cosas se ponen aún interesantes. Aunque ya no se siguen mutuamente, a veces dan me gusta a publicaciones de amigos en común o comentan en fotos que tienen alguna relación superíndice 3n con el otro. Son gestos muy sutiles, pero que demuestran que siguen estando al tanto de lo que hace el otro. Es como si estuvieran jugando a un juego de espejos, observándose a distancia sin que nadie se dé cuenta. También Copyright N hemos notado que en ocasiones, publican mensajes o frases que parecen estar dirigidas al otro. Son mensajes ambiguos que pueden interpretarse de muchas maneras, pero que algunos fans creen que son una forma de comunicarse en secreto. Estos mensajes crípticos son como acertijos, invitando a los fans a descifrar su significado y a buscar pistas sobre su posible reconciliación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza que Copyright es lo que realmente pasa por la mente de Kerem y Ande cuando escuchan la voz del otro o ven una foto del otro. Pero lo que sí podemos decir es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Es una historia que ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de amor verdadero y esperanza. Y es que al final, el amor es Asu. A veces dura para siempre, a veces se acaba, pero siempre deja una marca. Y en el caso de Kerem y Ande, esa marca parece seguir presente, aunque sea de manera sutil y discreta. Es como una cicatriz que recuerda un amor pasado, un recordatorio de que alguna vez fueron felices juntos. Ahora bien, quiero dejar muy claro que este análisis se basa en información superíndice 3n pública y en interpretaciones personales. No tenemos acceso a la vida privada de Kerem y Ande, y no pretendemos saber de lo que ellos mismos quieren compartir. Simplemente estamos tratando de entender qué copyright pasa cuando dos personas que se amaron profundamente se reencuentran, aunque sea de manera indirecta. No somos jueces ni adivinos, solo observadores curiosos de una historia que nos ha cautivado a todos. Y creo que en el fondo todos nos sentimos identificados con esta situación superíndice 3n. Todos hemos tenido un amor que nos marcó superíndice 3, que nos dejó superíndice 3 recuerdos inolvidables y que, aunque ya no estemos juntos, sigue ocupando un lugar especial en nuestro corazón superíndice 3n. Es la universalidad del amor lo que hace que esta historia sea tan atractiva, la capacidad de conectar con la experiencia humana de amar y perder. Asuke, volviendo a la pregunta inicial, L es la reacción superíndice 3n inesperada de Kerem y Ande al oír su voz. Creo que la respuesta no es tan simple como un sí o un no. No hay una reacción superíndice 3n explosiva, pero tampoco hay indiferencia.
Hay una mezcla de emociones, recuerdos, nostalgia y tal vez un poco de esperanza. Una esperanza que tal vez nunca se haga realidad, pero que sigue viva en el corazón superíndice 3N de sus fans. Es una esperanza que se alimenta de pequeñas señales, de gestos sutiles y de la creencia de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. En resumen, hemos explorado la persistente curiosidad sobre la posible reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel al escuchar la voz del otro, analizando entrevistas, redes sociales y comentarios de su entorno. Aunque no hay pruebas definitivas de una reacción superíndice 3N dramática, hemos encontrado indicios sutiles que sugieren una conexión superíndice 3N emocional continua, marcada por recuerdos y nostalgia. Su historia de amor sigue capturando la imaginación superíndice 3N de sus fans, quienes ven en sus gestos y palabras una esperanza latente. Es una historia que nos recuerda que el amor es complicado, pero que siempre vale la pena luchar por él. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 investigarlo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones y emociones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me gustaría saber, ¿ustedes qué copyright opinan? ¿Creen que aún hay algo entre Kerem y Hande? ¿O creen que su historia de amor ha quedado en el pasado? Los leo en los comentarios. Quiero saber sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones sobre esta historia de amor que nos ha tenido a todos al borde del asiento. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras plus superíndice 3 y más investigaciones. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí siempre encontraru en el mejor chismecito rosa y las reacciones inesperadas de sus celebridades favoritas. Hasta la plus superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor es como una telenovela, siempre llena de giros inesperados y momentos dramáticos. Así que sigan sintonizando.